Paz de Cristo, mis hermanos, amigos y personas que nos están visitando. Dios los bendiga mucho en esta mañana, en esta hermosa mañana de lluvia, en la cual cada uno de nosotros tuvo ganas de seguir un ratito más. Pero bueno, estamos aquí y gracias a Dios podemos estar aquí. Qué lindo que es soñar. Qué lindo que es soñar con el futuro. Qué lindo es verse proyectado en nuestros hijos, ¿verdad? No sé, los que tenemos hijos, es lindo ver lo que pasa con nuestros hijos. Y los que no tienen hijos, a lo mejor lo pueden ver con los sobrinos. Es lindo ver eso. Pero yo voy a hablarles hoy de un sueño. Porque, ¿cuántos de ustedes tienen sueños que a lo mejor no se han cumplido? ¿No? Es decir, todos tenemos. ¿No? Y no estoy hablando de sueños económicos nada más. Hay sueños de otro tipo, de otro estilo. Y saben que la llegada del Mesías tendría consecuencias sobre millones de personas. Y hoy vamos a hablar acerca de esas consecuencias que tuvo sobre una familia en particular y cómo la llegada del Mesías recuperó ese sueño. Y hoy vamos a hablar de los sueños recuperados. Seguimos hablando de este mes, estamos hablando del rey que viene. Un sueño recuperado. No, porque si hay un sueño recuperado es porque el sueño antes que estaba perdido, exactamente. Y ahí no sé si ven la imagen, es un nene con unas alas haciéndose el aviador, ¿no? Es decir, el sueño de los chicos, ¿no? Son esas cosas. Pero cuando somos grandes también tenemos sueños en nuestras vidas. Y entonces la historia de hoy tiene que ver con esto, con el tema de sueños que se pueden recuperar. Y vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Lucas, capítulo 1, un poquito antes de lo que estuvimos leyendo recién, verso 5 en adelante. Y dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer a una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Vamos a orar para que Dios nos hable en esta mañana y luego toman asiento. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por lo que nos vas a decir, por lo que nos vas a hablar. Y te rogamos ahora, Señor, de que estés obrando en nosotros y ayudándonos a recuperar esos sueños que se habían perdido. Te agradecemos, Señor, por todo lo que nos das. Te pedimos ahora que abras nuestros oídos y que podamos escucharte atentamente. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Bueno, a ver, el personaje principal de esta escena que estamos hablando se llama Zacarías. Se los presento, un señor mayor, un anciano. Y era un sacerdote perteneciente a una de las 24 familias sacerdotales. Todos ellos eran descendientes del primero de los sacerdotes, Aarón, del cual estábamos hablando esta canción hace un instante. Y que Aarón fue hermano de Moisés. Y Moisés fue ustedes habrán visto, no sé, la historia de ese, si no conocen mucho de la Biblia, pero Moisés fue ese muchacho, ese chiquito, que cuando nació lo metieron en una canastita en el río Nilo y lo encontró la hija del faraón y después se crió en la corte del faraón y luego Dios lo utilizó para liberar a su propio pueblo de la opresión, ya que estaban esclavos en Egipto. Y eso produce el llamado el Éxodo y la llegada de los hebreos a su tierra prometida, donde conformarían la nación de Israel. Bueno, ese es el resumen bien cortito de lo que estamos viendo, de quién era de quién era descendiente este hombre. Entonces, estos sacerdotes tenían que cumplir con toda una serie de requisitos para poder ser sacerdotes. Entre ellos estaba el casarse con una mujer de raza pura.
¿no? Que fuese pura la mujer en cuanto a su ascendencia. Y en este caso su mujer era descendiente de la mejor familia, la familia de Aarón también, y se llamaba Elizabeth. Respecto a esta familia, nos dice la Biblia que eran intachables. ¿Conocen a alguien así que son intachables? Uno dice, mira, esta gente siempre así. Bueno, estos eran así. Un matrimonio mayor, no tenían hijos. Y eso era lo que hacía en este caso que la historia no fuese perfecta. Porque los rabinos judíos eran muy crueles con respecto al hecho de no tener hijos y lo consideraban a veces hasta como que era una prueba de la desaprobación de parte de Dios hacia las personas. Entonces, era visto una tragedia que no tenía solución, ¿no? Porque hoy por hoy uno tiene alternativas, ¿no? Alternativas, digamos, yo personalmente cuando me casé, uno cuando se casa no sabe si va a poder tener hijos realmente hasta que no los tiene, ¿no? Porque, qué sé yo, puede haber 1000 inconvenientes. Y yo tenía muy claro de que si Dios no los mandaba de forma natural, nosotros íbamos a adoptar. Porque, digamos, la idea es, si uno quiere ejercer la maternidad puede ejercerlo de distintas maneras. Y esto es perfectamente normal y es un acto de amor inmenso, ¿no? Y admiro a la gente que lo puede hacer porque es difícil, no es fácil también. Pero bueno, son cuestiones que yo les cuento así para que sepan algo más de mí. Pero fuera de esto, en aquella época, el hecho de ser estéril, y fíjense, aparte, un concepto muy machista tenían de que la mujer era estéril. Pero puede ser al revés. Puede ser estéril el hombre, ¿no? Digamos, de acá decían, ya habían asumido que la mujer era estéril. Entonces, pero la única forma de comprobarlo es que él tuviese otra mujer y que tuviese hijos. Y parece que no era. Así que bueno, son las formas, quiero decir, porque la Biblia nos muestra cómo era la sociedad. Estamos hablando de la sociedad de hace, ¿cuántos años? 2000. Fíjense, si de 20 años a la fecha, cómo cambió nuestra sociedad, cómo de distinta, tenemos que mirarlo con los ojos no de ahora, sino ponernos un poquito con los ojos de aquella época. Pero en aquella época, el no tener hijos era un causal de divorcio. Pero bueno, esto parecía que iba a cambiar, dice. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Quiero comentarles de que había muchos sacerdotes. Se calcula que habría más de 20.000 sacerdotes. Por lo que cada una de las 24 familias tenía más o menos 1000 sacerdotes cada una. A cada familia, por otro lado, le tocaba ministrar 2 semanas al año. No consecutivas, sino le tocaba una semana en este mes y otra semana en el otro mes. Y había 1000 para cubrir ese puesto. Imagínense de que era súper difícil que te tocase. Había un solo templo, ¿no? Varias fiestas a lo largo del año, pero la verdad que y se hacía la asignación por sorteo. A todo esto, y cada turno de los sacerdotes repetía esta rutina. Había sacrificios a la mañana y había sacrificios a la tarde. Y antes de los sacrificios de la mañana, entraba un sacerdote con incienso y lo volcaba sobre el altar del incienso, que era un altar como cuadradito, como una mesita de unos 60 centímetros de alto, y volcaba ahí el incienso. Y entonces era como que, y a la tarde sucedía lo mismo, y era como que el incienso, vieron que el incienso tiene un olor agradable, fuerte, pero es un olor medianamente agradable. Y ese olor era como que con ese olor subían las ofrendas delante de Dios. Y ese era el simbolismo que había eso. Pero era tan importante, los que hacían los sacrificios podían repetirse, pero era tan importante el tema del incienso que a cada sacerdote le podía tocar una sola vez en su vida, ¿no? Y a Zacarías le había tocado ya siendo viejito. ¿No? ¿Se lo imaginan? Él estaba posiblemente emocionado
¿no? Se le habrían llenado los ojos de lágrimas diciendo, por fin me está tocando esto, al fin una buena, Señor, porque te vengo toda mi vida pidiendo por cosas. Y bueno, y ese día a él le iba a tocar esta situación. Y dice que cuando él entra, él tenía que entrar, echar el incienso y luego salía afuera del lugar del incienso y desde como un balcón él tenía que bendecir a todo el pueblo. Y era la función del sacerdote y todo el pueblo esperaba que saliese ese sacerdote y era algo tan rutinario que era siempre igual. No, salían, estaban unos minutos, echaban, salían, bendecían y se iban. No, y era algo bastante rutinario. Pero acá iba a pasar algo distinto. Dice, y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer, Elizabeth, te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Perdón, no había pasado ahí. Era el gran día de Zacarías. Pero no sería una sorpresa que aún en este día él tuviese un dejo amargo y él estuviese pensando en su desgracia personal. Ya estaba viejo, no había manera de que tuviese hijos. No se nos dice la edad, la verdad, pero sí que eran de edad avanzada. Y yo creo que sobre todas las cosas ellos ya habían dejado de pedir. ¿Vieron cuando uno pide algo a Dios por mucho tiempo? Y de repente dice, bueno, ¿será que Dios no quiere? Y aparte, mirá, ya estamos viejos. No sé, pidamos salud en estos últimos años de la vida. Vaya a saber cómo se arreglaron, ¿no? Pero yo creo que Zacarías había dejado de pedir y se los voy a decir por qué, porque lo vamos a ver en la reacción posterior de Zacarías. Pero de repente él está ahí echando el incienso sobre el altar, sobre los carbones, que empieza a echar el aroma, y a la derecha del altar se le aparece un ángel. Y no cualquier ángel. Conocemos en la Biblia el nombre de 2 ángeles. Casi todos ustedes deben saberlo. ¿Qué ángel conoce? ¿Cómo? Gabriel y Miguel. Son los 2 que sabemos. Y yo conozco a Ángel La Rosa también. Lo tenemos sentado ahí, pero es otra clase de ángel. Todavía es terrenal, todavía no, las alitas no están. Pero hay que decir, estaba Gabriel y Miguel. Y Dios le manda a Gabriel, ¿no? Y este había estado en momentos claves y va a estar en momentos claves del Nuevo Testamento. Lo encontramos involucrado en dar mensajes únicos y potentes y se le aparece este ángel. Y Zacarías, dice, se llenó de miedo. No, se llenó de miedo. Pero, y después dice que aparece a la derecha del altar. Eso pareciera que es una pavada, pero no es una pavada. Porque derecha significa poder, señorío. Es como que estaba la gloria de Dios en ese lugar. ¿Recuerdan que este Zacarías era un hombre recto, un hombre bueno, un hombre que había estado toda la vida portándose bien? Sin embargo, aquí dice que él tuvo miedo. Y el ángel que le dice, no tengas miedo. Porque había una creencia de que si te veías un ángel te morías. No, era una creencia que a lo mejor no era demasiado cierta. Es un poco como, ¿vieron que pasa a veces? Hay algunas cosas, ¿no? Sandía con vino, te morís, dicen, ¿no? Yo sé uno que probó y dice, che, no me pasó nada. Y seguramente no pase nada. Pero quiere decir, son esas cosas que se repiten. ¿Por qué Dios te vendría a dar un mensaje para matarte nada más? Pero dice que tuvo miedo Zacarías de ese momento. ¿Y qué le dice el ángel? Tu oración fue escuchada. Y pareciera que la oración que fue respondida fue la de tener hijos.
Pero la verdad, probablemente, como les decía, Zacarías hace mucho que había dejado de pedir eso. Porque era un hombre grande, un hombre mayor. Pero ellos sí, seguramente estaban pidiendo, porque estaba el pueblo pidiendo por esto, por la llegada del Mesías. Y cuando le dice el ángel, tu oración ha sido respondida, es más probable que esté hablando de la llegada del Mesías que de la venida de ese hijo que ellos estaban esperando. En realidad estaba hablando de los dos. Porque Dios es tan bueno que cuando hace sus planes, también involucra a los tuyos. Cuando hace los planes de Dios, también hacen que tu vida sea feliz. Los planes de Dios también hacen que tu vida tenga sentido. Esta vida de estas dos personas habían pasado toda la vida siendo intachables y parecía que su vida carecía de sentido. En los pasillos del templo pasaban, dice, mirá, ahí van estos dos, no tienen hijos, ¿viste? Andá a saber por qué. ¿No? Como si, porque también estaba eso de que no había bendición en esa casa. Y lo que no sabían era que Dios tenía preparado algo especial para esa familia. Esa familia tenía un sueño postergado, un sueño que se había roto. Y Dios está para poder cumplir esos sueños, pero conforme a sus propósitos. Dios no te va a cumplir los sueños para que vos seas, ay Señor, quiero ser actor de Hollywood. Dudo que Dios te responda esa petición. Digo, si alguno lo tenía, descártela esa. Igual hay algunos acá lindos, algunos facheros así, que puede ser, pero bueno, no sé. Pero quiere decir, Dios no va a andar respondiendo cosas que no son trascendentes para nuestra vida o para sus planes. Entonces, seguramente en su juventud sí había orado con mucha insistencia. Es decir, Señor, quiero un hijo. Señor, quiero un hijo. Iban al templo, vení, vamos Elizabeth, vamos al templo que tenemos que ir a orar. Vamos a orar. Y iban al templo y pedían por el hijo. La segunda cosa que veo acá es que Dios no se olvida de nuestras peticiones aunque nosotros las olvidemos. Y a mí me ha pasado muchas veces que después de pedir, olvidarme de lo que había pedido, Dios respondió mis peticiones tiempo después. ¿Por qué? No sé, porque no era el tiempo. Simplemente porque no era el tiempo. Así que esta declaración del ángel tiene un doble sentido de respuesta a dos oraciones. Una oración vieja, personal y olvidada, la de tener un hijo. Y una oración nacional, trascendente y presente, la de llegada del Mesías. Y Dios había decidido en un solo acto contestar ambas y relacionarlas. Aquí puedo ver entonces tres puntos que quiero compartirles. Es la primera, que la oración del justo siempre es respondida. Dice Santiago 5:16, por tanto, confiésese sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Cuántos de acá son justos? No digo por lo que hacen, por lo que hago nada, pero no somos justos por nuestros actos. Zacarías y Elizabeth sí lo eran por sus actos. Ellos vivían bajo la ley, pero nosotros ahora vivimos bajo el sistema gratuito del cielo, la gracia lo llamamos. Y dice ahí en Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuestras oraciones son oídas siempre, aun cuando no tengan respuesta. Aun cuando Dios no te haya respondido, escuchó tus oraciones. ¿Ok? Y la única condición es haberlo aceptado en tu corazón como Señor de tu vida. La única condición. Por eso es que si alguno hoy quiere aceptar a Jesús para que empiece a escuchar sus peticiones, vamos a hacer una oración por ustedes. Pero eso en un ratito. Entonces, el segundo punto es que las oraciones no son olvidadas por Dios. Dios no tiene mala memoria ni se olvida. Algunas peticiones son correctas, pero el tiempo es incorrecto. Entonces, como les decía, a lo mejor tienen una petición que ya no haces, decidiste ya no hacerla. No hay motivos para olvidarla.
Dios aún puede responderla. El tercer punto es que las respuestas vienen mientras hacemos nuestras tareas cotidianas y comunes. Uno espera que, no sé, Zacarías, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo su trabajo, ¿no? Y en la Biblia encontramos que cada persona que ha sido llamada estaba haciendo algo. Rara vez Dios va a llamar a alguien que está sentado haciendo nada, tirado, salvo en algún caso donde Dios llamó a uno que estaba deprimido. Dice, ¿qué te pasa? Y estoy triste por esto, por lo otro. Pero fuera de eso, Dios llamó siempre a personas que estaban haciendo algo. Zacarías estaba llevando su tarea de sacerdote. Después, ese Moisés que les nombré hace un rato cuando estábamos hablando, él fue llamado cuando tenía 80 años. 80 años fue llamado. Del medio de una mata, una zarza ardiente, un pastizal que se había prendido fuego y que no se apagaba, mientras cuidaba las ovejas de su suegro. Él fue llamado por Dios en ese momento mientras trabajaba. Después tenemos otro caso, un libertador que tuvo Israel también que se llamó Gedeón. Él estaba en una cueva escondiendo el trigo de los enemigos. Estaba trabajando, no estaba solamente escondiéndose. El rey David estaba cuidando las ovejas de su padre cuando fue llamado. El apóstol Mateo estaba cobrando impuestos, estaba en su trabajo cuando fue llamado. Pedro estaba pescando y la lista podría continuar. O sea que Dios usa personas comunes, pero que están ocupadas. Personas que se ocupan de sus asuntos, de sus casas, de sus familias. No hay lugar para la desidia y el abandono en el pueblo de Dios. Así que si estás queriendo que Dios te use, que Dios te hable, hacé lo que tenés que hacer. Trabajá, viví, disfrutá de lo que Dios te ha dado y en cualquier momento puede ser que te encuentres con Dios. El último punto de esto que quiero comentarles es que Dios nos puede dar mucho más de lo que pedimos. Esta familia había pedido por un hijo y no solamente iba a tener un hijo, sino que este hijo iba a ser grande a los ojos de Dios, lleno del Espíritu Santo. Ese sacerdote anciano e irreprochable y su esposa, de las mismas características, fueron recompensados por sus años, muchos años de espera, de oración. Dios es fiel. Y aunque tarde, podemos esperar sus respuestas. Sigue la historia. Y aquí vamos a llegar al momento agridulce de esta historia. Dice, entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. ¿No debería haber sido suficiente ya? A ver, está frente a Gabriel, se presenta, ¿quién es? Te dice no tengas miedo, te da una promesa. Yo ya estoy saltando en una pata, pero sin embargo, acá ¿qué surge? La incredulidad. Y es lo que pasa muchas veces. Y no, pero yo no. No, yo ya no. ¿Quién te dijo? A ver, ¿no estás creyendo el Dios de la Biblia si vos decís yo ya no? Lo que pasa es que los planes de Dios pueden ser distintos a lo que uno piensa. Entonces, sigue. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Aquí, como les decía, entonces esta parte es medio agridulce y nos da la pauta de que Zacarías hacía mucho que no oraba por ese hijo. Él no estaba esperando esa respuesta. Era algo imposible. Él ya había dejado de pedir. Pero recuerden, Dios no tiene mala memoria. Dios se acuerda de la petición que hiciste hace un año, hace 2, hace 15. Dios la sigue recordando. Porque él tiene una memoria perfecta. Entonces, él fue respondida a su petición de hacía mucho. No significaba que era la petición que estaba haciendo en ese momento. Entonces, en vez de alegrarse porque tendría un hijo, él empezó a usar la lógica. A ver, dice, yo viejo, ella vieja. 2 viejos, un bebé. No funciona. La ciencia me dice que eso es imposible.
Y eso es lo que hoy por hoy algunos quieren decir, no, la ciencia me dice, como si pudiesen conocer a Dios. Ayer hablábamos con unos primos, estuvimos en un cumpleaños, y hablaba con unos primos acerca de esto de que algunos necesitan adorar a la creación en vez de adorar al Creador. Y no estoy hablando de que nosotros tenemos que ser los primeros que cuidamos el planeta, que cuidamos los animales, que respetamos el no contaminar, que nos alimentemos bien, que tengamos una vida sana. Tenemos que ser los primeros, porque dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y Dios puso al hombre para administrar correctamente esta tierra. ¿No? O sea que en realidad somos los primeros ecologistas que puede haber. Tendríamos que serlo. Pero hay otros que se han puesto esa mochila en la espalda y han reemplazado a Dios por la creación. Y adoran a la creación en vez del Creador. Y ese es el problema del mundo actual. Porque quieren razonar y Dios no entra en ese razonamiento. Pero yo les aseguro que los pensamientos de Dios son tan grandes que por supuesto que no los vas a poder razonar. Porque por algo es el Creador. Y por algo nosotros somos su creación. No sé, es como que un día un auto vaya y le diga al fabricante, dice, ¿qué me hiciste? El fabricante pone las piezas donde quiere. Y Dios hace lo mismo y tiene derecho de poder hacerlo. Entonces, estaba en presencia de un ángel glorioso y en vez de alegrarse, dijo, estamos demasiado viejos. La incredulidad te lleva al silencio, porque eso fue la consecuencia que tuvo este hombre. Por su incredulidad, vivió el momento más glorioso de su vida mudo. Terrible. Yo que hubiera salido corriendo, que hubiera salido saltando, hubiera gritado lo que vi. Estaba... imagínense, pobre hombre. Pero no es porque Dios sea un sarcástico, simplemente porque Dios quiere que la gloria sea para Él y no admite ningún tipo de competencia en esto. Pero bien, la incredulidad frena el poder de Dios. Y dice aquí, vamos con esto ya casi terminando, dice, el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Pero cuando salió, no podía hablarles y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él les hablaba por señas y permanecía mudo. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Recuerden que él estuvo una semana en el templo sirviendo. Era su semana y vaya a saber cuándo le iba a tocar de nuevo. Después de esos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses diciendo, así ha obrado el Señor conmigo en los días que se dignó a mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Sin poder creerlo, Zacarías terminó sus días de servicio y fue a su casa y ahí comenzó a hacerse realidad el mensaje del ángel. Y saldría un niño que se llamaría Juan, al cual nosotros conoceríamos como Juan el Bautista. El hombre que preparó el camino al Mesías. El último profeta, según el antiguo pacto, y según Jesucristo mismo, el hombre más grande que ha existido. Y todo esto por una petición que ya había sido olvidada de un matrimonio de viejitos que pensaban que su vida ya había acabado. Entonces, yo quiero decirte que no sé cuáles son tus sueños que ya acabaron. No tiene por qué ser el mismo de Zacarías y Elizabeth, quiero decir, ¿no? Por supuesto. Estamos hablando de esas cosas que vos pensaste que ya fueron. Si te encontrás con el Creador, con el Salvador del mundo, si te encontrás en los planes del Rey que viene, es muy probable que puedas vivir también esos sueños que parecen que ya fueron. Los impedimentos físicos no limitan a Dios.
que te quede claro. Y a veces Dios cumple sus propósitos de manera totalmente inesperada. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Y te quiero decir, esta es una buena historia de cómo, un ejemplo de cómo la venida del Rey prometido hace a la vida de las personas. Esos sueños que parecen olvidados son recuperados con la venida de este Rey. Y en este caso yo quiero hacerte un llamado hoy a aquellos que nos están visitando por primera vez, por segunda vez, aquellos que no lo han hecho. Y a lo mejor hoy quieras hacer una oración de dejar que Jesucristo entre en tu corazón. Esto no implica nada más que hacer esta oración. Pero saben que decirle a Jesucristo, Señor, quiero que entres a mi vida y quiero que restaures este corazón roto, que restaures esta mi vida que parece que perdí ya todas las esperanzas de ver lo que tanto soñé. Puede suceder, pero simplemente hay que abrir y decir, Señor, Dios, no sé cómo, díganle como quieran, se llama Jesucristo, ¿no? ¿Se llaman Jesús? Jesucristo, Jesús, el Cristo es Jesús, el enviado, Jesús el Mesías, eso significa Jesucristo. Como dijimos la semana pasada, no es nombre y apellido, es un título, Jesucristo. Y a lo mejor hoy puedas hacer esta oración y decirle a Jesús, quiero conocerte. No hace falta ni que pases, no hace falta ni que hagas nada, podés hacerla ahí en ese lugar, porque esto es algo entre vos y Dios. Y después, si te interesa más, podemos tranquilamente charlar. Pero hoy es simplemente esto, una oración. Y si hay un sueño perdido, una oración que parece que ya fue, vamos a pedirle a Dios también, en este momento, que Él las recupere ahí, desde el fondo de nuestra historia. Oremos. Pasen, por favor. Señor Jesús, en este momento te quiero dar gracias por la presencia de cada una de las personas que están aquí. De nuestros amigos, de las personas que nos acompañan, de los hermanos de la iglesia. Señor, en este momento, si hay alguna persona que está queriendo hacer esta oración por primera vez, te pido, Señor, que puedas guiarla a hacerla. Y si estás por primera vez y querés hacer esta oración, te ayudo a que puedas hacer esta oración. Jesús, quiero conocerte. Te agradezco porque viniste a este mundo. Sé que soy una persona que comete errores, pecadora. Pero aún así todo, tengo unos sueños tirados por el fondo, en el fondo de mi corazón. Tengo una vida en la cual hay algunos sueños que han roto mi alma. Jesús, quisiera conocerte. Quisiera poder empezar a tener una relación contigo y que entres a mi vida y me des de tu Espíritu Santo para que me guíe en conocerte. Jesús, quiero ser tu amigo. Sé mi amigo. En el nombre de Jesús. Amén.